explicado. Ocho y 34 de la mañana, el próximo jueves va a haber sesión al mediodía, vuelve otra vez a diputados con la media sanción del Senado, la ley bases y el paquete fiscal, y por eso vamos a establecer contacto con Óscar Reño, que es diputado nacional perteneciente al interbloque de Hacemos Coalición Federal. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo va? Lautaro te saluda. Lautaro, buen día. Buen día, gracias por el contacto. ¿Conforme con lo que se acordó en la comisión, Óscar? Bueno, hemos trabajado mucho para que salga esta bendita ley. Creo que ya no tenemos más margen, digamos, de explicarle a la sociedad qué está pasando con esta ley, pero bueno, el gobierno insistía con muchos temas, con desconocer varios acuerdos que había hecho en el Senado, y bueno, tuvimos que trabajar también jurídicamente para fortalecer de que esta ley no pueda ser judicializada, o más que no pueda ser judicializada, protegerla lo más que se pueda por si alguien intenta judicializarla, no queden dudas de que está dentro de las facultades del Congreso. Bueno, eso llevó tiempo, mucho esfuerzo de la oposición dialoguista y sobre todo decirle al gobierno que en algunas cosas sí se podía y en otras no. ¿Qué es lo que quería el gobierno que jurídicamente, o cuál era el tema más importante que el gobierno quería insistir y que para vos jurídicamente no tenía margen? Bueno, el gobierno nos ha pedido muchas cuestiones, desde insistir con temas de facultades delegadas y digamos, hemos analizado de ambas leyes, nos han pedido que insistamos en, no digo en todo, pero salvo el RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, en muchas otras cosas. Entonces, la verdad que nosotros les hemos planteado que elijan aquello que es esencial para el gobierno, que no podemos reabrir toda la ley porque eso pone en riesgo la votación, y ahí nos plantearon específicamente que necesitaban sí o sí que aprobemos ganancias, bienes personales, y además que insistamos con la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, los medios públicos, y que demos de baja la moratoria previsional. Bueno, de todas esas cosas nosotros le dijimos que estábamos dispuestos a acompañarlos porque jurídica y políticamente lo creíamos que podía ser posible, que es con ganancias y bienes personales, porque ahí el gobierno intentó que se apruebe en el Senado, dentro de los acuerdos que hizo en el Senado, políticos, y se perdió por votos. Mientras que el resto de los temas son temas que el gobierno ha sacado, es decir, claro. El presidente provisional del Senado, en la versión taquigráfica consta, que antes de la votación general ha dicho que el gobierno decidía retirarlo porque había logrado acuerdos. Eso políticamente para nosotros tiene mucho valor, es decir, los acuerdos que se hacen en democracia entre los distintos poderes tienen que tener un valor, porque si no se hace insostenible el gobierno y lo que van a ser las aprobaciones de pliegos de jueces, de embajadores, el presupuesto, si se empiezan desconociendo los acuerdos. Pero por otro lado, queremos robustecer la ley y entendemos que si no ha sido ni siquiera votado en el Senado, bueno, puede plantearse algún tipo de discusión jurídica. Podríamos insistir, digamos, hay antecedentes que han sido convalidados con la justicia, pero estamos hablando ni más ni menos que de la venta de la aerolínea de banderas o del correo oficial. Digo, no podemos entender que alguien va a querer comprar ese tipo de empresas con una ley que esté enchastrada de posibilidad de ser judicializada. Por lo tanto, le dijimos al gobierno que tengan paciencia, que sus torpezas son de ellos, digamos, y que le expliquen a la sociedad por qué el miembro informante, que es un senador de La Libertad Avanza, lo retiró, y si ellos insisten en las privatizaciones o en estos temas, que manden nuevas leyes, que le expliquen a la sociedad y al Congreso el déficit y los problemas que hay con estas empresas, y lo valoraremos. ¿En qué ves torpeza cuando lo decías? Me quedaba pensando. No, en que el gobierno viene y nos dice que quiere insistir en estos temas, cuando ellos en una versión taquigráfica lo han retirado. Digo, yo no sé si es una torpeza, no sé si es mala praxis o si es una decisión política de que era lo necesario para conseguir quórum. Pero digo, en la política, como en la vida, la palabra tiene un valor. Entonces, el gobierno le ha planteado a los senadores públicamente determinada ley, y después que es aprobada por los senadores, incluso han repartido una rotonda y una embajada, digo, para que haya ley en el Senado, digo, algo que no ha pasado en diputados. Después, cuando va a diputados, pretende insistir con muchos temas que primero ponen en riesgo la discusión de la ley, porque si vamos a reabrir todos los capítulos de la ley, puede pasar cualquier cosa. Y en segundo lugar, bueno, muchas de las cosas que se acordaron con los senadores son las que el gobierno quiso deshacer en diputados, y nos parece que eso no corresponde, pero sobre todo en estos puntos
que el gobierno sacó, ni siquiera se votó, no sabemos si porque fue un acuerdo con los senadores o porque así lo decidió, es el gobierno el que lo retiró de la ley. Por lo tanto, mal podríamos... Por ejemplo, te hago una pregunta jurídica, digo, ¿con qué mayoría podríamos insistir? Viste que hay una discusión de con qué mayoría se puede reimponer. Si nosotros fuéramos a intentar insistir el tema de aerolíneas argentinas, no tenemos mayoría para ver si es con 2/3 o con la mayoría absoluta de los miembros, sencillamente porque, o mayoría simple, sencillamente porque no se votó. Digo, esto tiene que ver con una cuestión entre política y jurídica que protege al gobierno, que ayuda al gobierno a que su ley completa no se caiga por algo que entendemos que no es razonable. ¿Qué crees que hubiese pasado? No se puede hacer futurología si ustedes no hubiesen advertido sobre estas posibilidades de judicialización de un montón de cuestiones. Bueno, no hubieran tenido posiblemente los votos, digo, nosotros lo hemos hablado por teléfono, primero al vicejefe de gabinete, y le hemos explicado y lo ha entendido muy bien, lo hemos después dicho en la reunión que tuvimos con el gobierno y los otros bloques dialoguistas, y también lo hemos dicho públicamente. Nosotros creemos que hemos actuado con buena fe, de la misma forma que cuando Miguel Ángel Pichetto les dijo allá en el verano, che, si seguimos con esta ley así monstruosa y llevándola sin a las trompadas y solo porque ganaron con el 56% de los votos, creer que van a conseguir una ley que muchos entienden mala, esto va a fracasar. Y es lo que terminó pasando. Incluso la dieron de baja de una forma que después la tuvimos que resucitar entre los dialoguistas. Digo, hemos trabajado más que los diputados de las Fuerzas del Cielo para que esto funcione. Entonces, no sé qué hubiese pasado porque es contrafáctico, pero hemos actuado con la buena fe para que esta ley salga, para que el presidente tenga el dinero y las herramientas que necesita para este momento la Argentina, pese a que nos ha tratado de ratas, de degenerados fiscales, de todas las cosas que ha dicho desde el extranjero, incluso la mayoría de las veces. Bueno, acá estamos sacando la ley que el presidente nos ha pedido y necesita. Ahora, en aquellas cosas que el presidente, a través de su funcionario, ha quitado de la discusión y obra eso en una versión taquigráfica del Senado de la Nación, bueno, ahí necesitamos que revean su postura. ¿Qué pensás en relación a ganancias y bienes personales? Bueno, creo que ganancias y bienes personales son, primero el gobierno ha dicho públicamente que son los gobernadores y los diputados los que piden estos capítulos, cuando en realidad es el gobierno el que más insistentemente nos piden que reinstalemos esto, y esto es llamativo porque fue Javier Milei el que junto con Massa y sus diputados los que votaron para eliminar este impuesto y ahora nos están pidiendo desesperadamente que lo volvamos a poner. Dicho esto, la verdad que en el mundo es el impuesto más sano que hay, que es el de las ganancias. Bienes personales es otra discusión, pero bueno, nosotros lo estamos diciendo al gobierno que entendemos que hay que sanear el sistema impositivo argentino. El impuesto a las ganancias originariamente el gobierno quería que esté en 1 millón de pesos, nosotros hemos trabajado y le hemos dicho que lo tenía que llevar más cerca de 2 millones para que nosotros pudiéramos discutir si quiere ese tema. Y creemos que es sano pensar en un esquema impositivo que incluya ganancias. Ahora, hay que repensar todo el resto de los esquemas impositivos, porque, por ejemplo, en el tema de Tierra del Fuego y todo lo que es gasto tributario, vemos que hay muchísimos beneficios que tienen grandes empresarios a ningún tipo de impuesto y que se lleva una gran parte del Producto Bruto Interno del país. Mientras que los jubilados estamos siendo tratados de generados fiscales por tratar de que ganen algo cerca de 300.000 pesos en vez de los 200.000 pesos que tiene la fórmula del gobierno. Bueno, lo que queremos es que el ajuste que quizás sea necesario, porque es lo que votó la sociedad, bueno, se pague proporcionalmente. Que los grandes empresarios del puerto paguen proporcionalmente lo mismo que un jubilado, nos parece que es razonable y no es de degenerados fiscales. ¿En cuánto quedó el piso de ganancias? Bueno, el piso de ganancias quedaría aproximadamente en 1.800.000 para los solteros sin hijos y 2.300.000, una cosa así, en los casados con hijos. Ok. Ayer Caputo dijo que en términos reales, vinculado al dólar, hubo un aumento de las jubilaciones en comparación al gobierno anterior y que en pesos es del 4% arriba. Bueno, no sé si Caputo conoce algún jubilado de la clase, digamos, un jubilado que cobre la mínima, digo. Los jubilados están cobrando hoy con los bonos, digamos, porque la fórmula de él le da cerca de 200.000 pesos. Dan un bono todos los meses porque si no, los jubilados se mueren de hambre y están ganando 270, 280.000 el que cobra la mínima. Toda la sociedad sabe que con casi 300.000 pesos un jubilado no puede vivir, nadie puede vivir.
estamos hablando que los alquileres están más o menos en 200, 300 mil pesos en un monoambiente en cualquier lugar. Llenar un carrito de supermercado son 500 mil pesos y además estamos viendo los impuestos, los servicios, el transporte subiendo y además el propio gobierno le está retaseando los remedios que antes se llevaban gratis de PAMI con la prescripción médica. Antes eran más remedios los que están llevándose ahora. Por lo tanto, qué sé yo creo que acá el gobierno con los jubilados, o sea, hay un dato que es incontrastable y que lo dicen muchos estudios serios, incluso de consultoras afines al gobierno. De cada 100 pesos que Milei ajustó o licuó, 4 fue con el cuero de los jubilados. Algunos dicen que 3 y pico. Digo, esto es injusto. Entonces, él prometió que la casta iba a pagar, pero están pagando los jubilados. Este es un dato concreto. ¿Cuál es el monto de la mejor jubilación? Mire, el Congreso ha aprobado una reforma previsional con una fórmula mucho más razonable que no solo le da un mejor monto, sino que además les da una mejor forma de ajuste, porque el gobierno pícaramente le impone un ajuste por inflación, justamente cuando la inflación está bajando, y le quita el ajuste por el índice salarial. Entonces, cuando empiecen a subir los salarios, los jubilados seguirían licuándose sus ingresos. Bueno, esas picardías no van más, digo, los jubilados tienen que ganar y dentro del país están los jubilados, no podemos salir adelante sin que los jubilados lleguen a fin de mes. ¿Crees que Francos maneja otro idioma a la hora de vincularse con el poder legislativo que Javier Milei? Sí, totalmente. Creo que esta ley no hubiera salido si no fuera por el trabajo de Francos y como él de muchos funcionarios del gobierno de Milei que han sabido hacer política, han sabido negociar, han sabido, digo, el gobierno habló que no negociaba y después pidió hacer un pacto. El gobierno, Milei ha dicho que se cortaría las manos antes de bajar los impuestos, pero sus funcionarios nos piden subirlos. Hay mucho del metaverso de lo que dice Milei en las redes sociales y en sus discursos, que sus funcionarios vienen por abajo y hacen otra cosa, y felizmente es así, porque la democracia requiere de diálogo y de acuerdos políticos, y más cuando tiene tan pocos legisladores. Por lo tanto, yo celebro que Francos y otros funcionarios jueguen el juego sano de la democracia, porque si no, no habría ley, si no, no habría herramientas para que el presidente cumpla con sus promesas de campaña. Una más de mi parte, quizás ya lo has contestado, yo por lo menos no lo escuché. ¿Cuál fue la decisión por qué digo la decisión, qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de estar en Hacemos Coalición Federal y no en el PRO, siendo presidente del PRO en Córdoba? Bueno, un ejemplo claro es primero, yo tomé un poco esta decisión cuando, votando yo la creación de la Universidad de Río Tercero, bueno, fui criticado por algunos diputados de mi bloque que tienen una historia de no votar la creación de universidades. Bueno, es más fácil cuando hay mucho peso de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en el bloque. Los que somos del interior, y yo de mi provincia de Córdoba, puedo explicar con mucha tranquilidad porque en ese lugar es necesario pensar una universidad pública. Pero eso empezó a llevarme a esa decisión. Pero después se da este fenómeno donde yo quiero ser opositor consciente de lo que me toca de Javier Milei y, por ejemplo, si yo estaba dentro del bloque del PRO, por disciplina partidaria hubiera tenido que votar la imposición de retenciones al maní de Córdoba o la suba de retenciones claro, a la soja de mi provincia o lo que es retenciones a productos con valor agregado. Bueno, ese tipo de discusiones no se podía dar. Entonces yo sencillamente hablé con los gobernadores de mi espacio, que son los únicos del PRO que han ganado elecciones en 2023, les pregunté por qué habían decidido que sus diputados estén dentro del bloque que hoy preside Pichetto. En aquel momento no lo presidía todavía Pichetto, y bueno, y me di cuenta que tenía mucho en común con esos diputados que tenían un discurso y una tarea de representación del interior muy distinta a la que venía teniendo el PRO, y la verdad que respeto mucho a mis colegas del PRO, trabajo con ellos todo el tiempo. Ayer hemos estado muchísimas horas, pero la verdad que para representar a los cordobeses entendí que el mejor lugar es donde estoy ahora. Diputado, buenos días. Luis Bremer lo saluda. Vuelvo al impuesto a las ganancias en los salarios de los trabajadores por un punto que tiene que ver con la lógica que usted acaba de mencionar respecto de que si por consenso se quitaron las empresas para privatizar, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, RTA, dado un acuerdo en el Senado, ¿por qué hay que, desde un pedido del gobierno, reimponerlo ahora en diputados? Y lo mismo
ocurrió con los senadores que rechazaron la restitución del impuesto a las ganancias. Y le doy otro dato respecto de esto. Se habla de 1.200.000 en mano cuando en la última semana dijeron que una familia para ser de clase media necesita casi 1.400.000 pesos sin los gastos de un alquiler para poder ser considerado de clase media. O sea, estamos hablando de una subsistencia con un poquito más de dignidad, tampoco para considerarse un millonario ni mucho menos. ¿Qué consideraciones tienen sobre estos dos puntos, no? Si tienen el deber de reimponer el impuesto por pedido del gobierno ahora, y si ese tope o ese monto que decía Lautaro tiene que mantenerse cuando en realidad se dijo cuando se empezó a negociar esto 6 meses atrás. Bueno, a ver, no es lo mismo, nosotros entendemos que no es lo mismo una cosa que otra. Es decir, lo que se perdió en el Senado, que es ganancias y bienes personales, se perdió. Se acordó con los senadores tratarlo y después no dieron los votos. Por lo tanto, ahí no es que no se cumplió un acuerdo, sino que no dieron los votos en el momento de la votación. Se trató, eso es lo que quería decir. Sí, se trató, no sé por qué el gobierno hizo mal los números o por qué a alguien se le dio vuelta en el camino, no sé qué pasó, pero lo cierto es que se trató, hubo un ingreso del gobierno del tema a la discusión. Y eso surge de la versión taquigráfica. Mientras que hay cosas que el gobierno, antes de que se tratara y se votara, decidió quitarlos. Entonces pidió la palabra unos minutos antes de la votación y dijo, no, estos temas el gobierno decide sacarlos, porque se lograron acuerdos. Perfecto, ahí el Senado de la Nación y el gobierno han decidido eliminar de la ley esos temas. Política y jurídicamente creemos que es lo que sucedió, entonces para nosotros no es lo mismo. Eso respecto de por qué creo yo personalmente que se puede volver a tratar ganancias y bienes personales en diputados y no lo otro. Ahora, respecto de los montos, bueno, ahí estamos en una consideración política en la cual coincido, digo, me parece que el monto sigue siendo exiguo, me parece que el gobierno le prometió a la sociedad que era la casta la que iba a pagar el ajuste y hoy lo viene pagando el laburante, el jubilado, el empresario pyme del interior y no tanto el empresario rico del puerto. Digo, hay un montón de situaciones así que tenemos que resolver. Creo que el gobierno tiene que dar estas explicaciones con más claridad. También el esquema de ganancias es un impuesto sano, pero además estamos ante una nueva regulación del impuesto que ahora se llama ingresos personales, donde tiene otro sistema de deducciones impositivas para poder llegar a ese monto que ustedes dicen y la gente realmente no lo sufre de tal forma, pero además con una tabla que es mucho más consistente, porque el sistema anterior a vos te daban horas extras, por ejemplo, en una fábrica, y de repente pasabas a pagar el 35% de tu salario, se transformaba en impuesto a las ganancias. Entonces, el tema es que se actualice automáticamente, diputado, porque si hay que esperar cada vez que hay que actualizar, que se junte nuevamente la Cámara, volvemos a una historia eterna de la Argentina que no tiene que ver con un gobierno, sino con todos, ¿no? El descalce de todo eso lo sigue pagando la clase laburante respecto de su trabajo, justamente del costo de su energía de trabajo respecto de sus empleos. Bueno, usted porque no está de acuerdo con el impuesto a las ganancias, está perfecto. Lo gradual me parece perfecto. El tema es que sea una actualización automática en un país inflacionario y que no haya que esperar 1 año y medio y que ese descalce lo sigan pagando los laburantes. Está previsto, la ley tiene previsiones, es mucho mejor la ley. Digo, lo que trajo el gobierno al principio era un desastre y podríamos charlar mucho, Luis, de coincidir en ese punto, porque yo tampoco quiero pagar el costo político de volverle a subir impuestos al laburante. Digo, mis amigos trabajan en una fábrica y me lo plantean. Ahora, hay una realidad que tiene que ver con que Milei necesita las herramientas económicas, necesita el país tener un impuesto así de razonable, porque es la única forma de que los jubilados lleguen a fin de mes. Nosotros hemos impuesto temas como el gasto tributario, Tierra del Fuego, monotributo social, se lo hemos impuesto al gobierno. Ahora, creo que lo que está en el impuesto a las ganancias, como está redactado ahora, es mucho más razonable. El que tenga una hora extra no se pasa a pagar el 35%, sino empieza a pagar un 2%, un 3% y así va incrementándose y se va a ir actualizando con una fórmula mucho más racional y no va a necesitar del gobierno y de espasmos de la política para que se le vaya resolviendo los problemas. Eso es lo que dice el texto actual. Esperemos también que se apruebe, porque digo, lo que vos planteás, Luis, es correcto de que no tiene todos los votos. Digo, yo estoy haciendo un diagnóstico de lo que está pasando en realidad, pero también es cierto de que está muy justo el gobierno con los votos en este tema. Y si se llega a caer ganancias por falta de votos, como pasó en el Senado, yo creo que también se va a caer bienes personales. Y ahí realmente el gobierno, como los gobiernos provinciales, van a estar en problemas económicos. Pero bueno, la política lo tendrá que resolver de alguna forma. Eso se verá mañana cuando entremos al recinto y se cuenten las manos alzadas para estos dos impuestos. Oscar, gracias por el contacto.
Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Pasó Oscar Reño, es diputado de Hacemos Coalición Federal, hablando de lo que va a ser la sesión del próximo jueves a las 12 del mediodía por ley bases y por paquete fiscal. Ya venimos con los últimos minutos de Mil Cosas a la Vez.